Buen día, Brenda, ¿cómo estás? Gracias por este contacto y más luego de la noche en vela. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, Brenda. Bien. Bueno, justo Fede terminaba aludiendo a el alto grado de discrecionalidad, ¿no?, que deja este proyecto, que el gobernador puede decidir muchas cosas, ¿no? Es así, es algo de lo que ustedes, particularmente vos, han cuestionado fuerte. Sí, totalmente, varias cosas, ¿no? Podría casi, te diría, ser una buena noticia si no fuera que en un contexto donde anunciaron durante gran parte del día de ayer que iban a restituir el 82% móvil, terminar con ese descuento del 20% a las jubiladas que son viudas, y además, bueno, haciéndolo con una serie de precisiones que esperábamos encontrar en un texto de la ley que nunca apareció. No apareció en el debate en la comisión, no apareció tampoco en el recinto. Estuvieron hasta último momento introduciéndole cambios a una ley que te diría que su corazón se compone básicamente de dos artículos. El primero es que autoriza al gobernador a que le haga descuentos de hasta 8 puntos porcentuales a todos los trabajadores activos de la provincia de Córdoba. Que si es escalonado, que si es del 2 los que cobran menos, que si es del 8 los que cobran más, nada de eso está escrito en ningún lado. Lo que dice es que el gobernador puede hasta 8% descontarle a los trabajadores estatales, a los docentes, a los médicos, enfermeros, policías, a su sola discreción, cuando él le parezca y del modo que le parezca mientras dure esta emergencia. Una emergencia que está fijada en 5 años, prorrogable automáticamente por 5 años más. Una emergencia de las más largas que he visto yo en las leyes que se crean estas herramientas para darse muchas facultades discrecionales. Entonces vamos de nuevo. Tiene un componente central que son los descuentos a los trabajadores activos. ¿Cuál es la consecuencia inmediata cada vez que el gobierno de Córdoba recorta los trabajadores de los activos, los salarios de los activos? La consecuencia inmediata es que afecta a los pasivos, porque el cálculo del supuesto, entre comillas, 82% móvil que dice la Constitución, ya hace mucho tiempo que no se viene haciendo sobre el salario bruto, sino sobre, diría, el salario de bolsillo de los trabajadores. Entonces, si el gobierno le descuenta, supongamos que hay un trabajador que hoy aporta 18% a la caja y el gobernador mañana se levanta preocupado por las finanzas de la provincia y se lo aumenta a 26% al descuento, la proporción sobre la que se calcula la jubilación es cada vez más pequeña. Esa jubilación que ya no va a tener tanta movilidad y que ya no va a tener un criterio automático de actualización. ¿Qué va a tener en cambio? Si el gobernador quiere, una suerte de bono compensatorio para equiparar lo que han perdido. El artículo dice que ese aporte, ese adicional no remunerativo, va a tener por finalidad compensar los descuentos de los aportes personales. Y dice luego hasta el límite del 82%. Nada más, no habla, bien lo dijeron ustedes, no habla ni de que te va a garantizar un 82% móvil, sino que incluso te pone esto como un tope. ¿Por qué? Bueno, ayer nos dimos cuenta de por qué esa redacción. Hay personas que aportaron muchos años, 34, 36 años docentes, por ejemplo, que recibían el 88% móvil. Esta ley los va a perjudicar porque los va a tirar abajo. El gobernador, si quiere, los va a poder compensar con una suerte de bono, es decir, lo que tenían automático, ahora un bono sujeto a la decisión del gobernador, pero lo va a compensar hasta el límite del 82. Bueno, digo, un montón de cuestiones que quedan abiertas a absoluta discrecionalidad de lo que decía el Ejecutivo. Tampoco quedó definido, Brenda, el tema del doble beneficio. ¿Desde qué monto se va a aplicar el descuento? Torres no lo tenía tampoco. Eso tampoco se discutió. ¿No se sabe también queda en manos del gobernador? Mirá, él no lo puede decir porque primero ayer se la pasaron diciendo por los medios que quienes cobraran menos de 3 millones de pesos no lo iban a pagar. Sí. Bueno, la ley que aprobaron no dice eso. No dice tampoco cuál es el monto. El proyecto original, o sea, el que empezamos a discutir en la sesión cuando arrancó, decía exactamente lo mismo que dice la ley actual, que es los que cobren más de 6 haberes mínimos.
El haber mínimo en Córdoba es como si te dijera diferenciar el salario en blanco del salario en negro, ¿no? El haber mínimo es de 210.000 pesos. Después vienen complementos, aportes complementarios que lo hacen llegar a 700.000. Claro, ¿Cuál es la sí. consecuencia de esta trampa legal? El haber Es mínimo, que claro, te da todo- 1.200.000 pesos si lo multiplicas por 6. todo el mundo que cobrara más de 1.200.000 pesos caía hoy en el descuento del 20% que plantea este, entre comillas, aporte solidario, que no es más que un descuento confiscatorio a la viudez. Bueno, así arrancó exactamente igual, no lo tocaban a eso. En el medio del debate, cuando ya era insostenible, que se le habían pasado varias horas del día mintiéndole a la gente, a los periodistas, a los jubilados, decidieron aumentarlo hasta el equivalente a 9 haberes mínimos. Son algo así como 1.800.000. Claro. Pero ¿Vos sabés cuántas son? Aporta un pequeño elemento más acá. Ese artículo tenía un tope, que era el gobernador no podía descontarte más del 20%, era hasta el 20%. Ahora ellos dijeron que esto lo van a eliminar. ¿Qué eliminaron? El tope. El gobernador mañana te puede descontar el 5, el 10 o el 40, si quiere. Porque no Brenda, tiene tope. ¿y vos sabés qué cantidad de gente hay en esa situación? ¿Cuántos jubilados son que tienen el doble beneficio? No. Hoy arrojaron algunos números en el medio de la sesión, pero la verdad que no hubo ninguna presentación de lo que se llaman los informes actuariales de la Caja, que eso hubiera sido un debate serio, que vinieran los funcionarios que están a cargo de la Caja, que hoy dicen está fundida, a decirle, por lo menos a los legisladores, a que nos den información precisa del alcance fiscal de las medidas que están tomando, cuántos son los jubilados que están en una o en otra categoría, porque si no pasan cosas como las que vimos esta semana, que de pronto en un momento te corren con que van a poner un tope, que después van a poner un techo, que un piso, y nadie termina sabiendo. De hecho, hoy, con esta ley que acabamos de aprobar, lo único que tenemos claro es que el gobernador puede descontarte si sos activo, y si quiere te va a pagar alguna compensación. Mira, me estoy sonriendo porque hablando de eso, ¿estamos locos nosotros que dijimos 82% móvil ayer? Se habló de eso. ¿De dónde salió la palabra móvil? Ellos dicen que nunca plantearon que fueran a restituir el 82% móvil. Bueno, han sido muy engañosos, ¿no? Fíjate que en el texto de la ley lo ponen, es como... la verdad que cuesta explicarlo porque parece el mundo de la posverdad. Te largan a rodar una noticia que todo el mundo jugaron con la expectativa de la gente, ¿no? Porque se ilusionaron, ¿viste? Las personas van a decir, bueno, por fin, las jubiladas que laburaron juntando esas firmas para la iniciativa popular se sentían, contenidas, y de pronto cuando empezaron a mirar el texto, ¿dónde decía 82% móvil? En ningún lado. O sea que la mínima se mantiene en 210 y todo lo demás es no remunerativo para alcanzar hasta un 82 compensatorio, que en los papeles está en manos del gobernador de darlo o no darlo, o sea que tampoco cambia en ese sentido lo que se cobra de mínima. Lo que paga el gobierno sigue siendo 210.000, ¿no es cierto? Eso es tal como lo estás diciendo, y además también ese 82, claro que no es lo mismo si vos decís el 82% móvil del bruto, es una cosa, ¿no? Uh-huh. Ahora, si vos decís el 82% del bolsillo de ese trabajador descontado, o del bolsillo no, descontado, si querés tan solo los aportes personales, bueno, ya te cambia porque vas a estar abajo del 60%. Claro. Ningún 82% móvil, 60% y encima no es móvil. Yo decía, fíjense, lo que va a pasar con esta ley, que va a ser recordada como una nueva saga en esta serie de deterioro de las jubilaciones de Córdoba, lo que va a pasar es que estos recortes que se facultó el gobernador a quedárselo en la mano, van a ir por el ascensor. Cada vez que el gobernador decida o acuerden paritarias un aumento para los gremios, esos descuentos, esos incrementos van a seguir capturando dinero automáticamente, y ese salario se va a ir recortando automáticamente. Los jubilados, en cambio, su haber, que ya no va a ser móvil, va a tener que esperar a ver si el gobernador todavía sigue queriendo darle un aporte complementario, un bono, para que no sigan perdiendo. Entonces, esa compensación va a ir por la escalera.
los recortes van a ir por el ascensor, las compensaciones a los jubilados van a ir por la escalera. Esto no da previsibilidad, esto no da certeza, no garantiza la irreductibilidad de las jubilaciones, ni tampoco, mucho menos, que la gente pueda recuperar aquello para lo cual ha laburado toda la vida, que se lo ganaron con el esfuerzo de su trabajo. Bien. Eso, esta ley no lo devuelve. Bien, bueno, clarísima, Brenda, ¿eh? Muchísimas gracias por el contacto y gracias por hacerlo porque no has dormido, así que doblemente gracias. Estamos un poco lenta en el razonamiento. No, para nada. ¿Cómo será con mucho sueño? No. Bueno, muchas gracias, Brenda. Gracias. Un abrazo grande para ustedes. La discusión del 82, sí, móvil, sí, no, y demás, y todo esto, es importante porque el oficialismo tiene muchos argumentos súper atendibles con esta modificación que hizo. Realmente la caja tiene un problema enorme, es una discusión válida, si se pueden seguir pagando jubilaciones de esa magnitud, si para cubrir el bache tiene que pagar el cordobés de a pie o tiene que salir de los propios empleados públicos. El tema es justamente cuando no hay claridad, claro, y la cuestión que genera confusión es si vos tenés argumentos sólidos, ¿por qué no lo haces con más claridad, abriendo más los datos, no metiendo una modificación de último momento en la comisión que no se termina de entender bien? Bueno, un poco esa era nuestra discusión con Torres. Bueno, pero quedó planteado con claridad el tema hasta ahora, Fede. Sí, veremos ahora cuando salga el decreto reglamentario, ¿no? Porque ahí está la clave de lo que pasó. Decreto reglamentario y recibos de sueldo y jubilaciones depositadas. Ahí va a estar la verdad de la milanesa.